son las referencias de última hora, pero con todo esto vamos a acercarnos al análisis y lo vamos a hacer a esta hora con Juan Tugores, es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos una mañana en la que estamos a la espera del dato de inflación para ver qué hará la FED y ya conociendo la inflación, a ver qué va a hacer el Banco de Inglaterra mañana. Con todo esto, a la hora de mirar, llevamos un año entero de subidas, de lucha contra la inflación y esa subyacente sigue resistiéndose. A las 2:30 de la tarde vamos a conocer el dato de la economía americana. ¿Cómo está viendo esa lucha contra la inflación y esa respuesta, ese mensaje además que ha enviado la FED de ir partido a partido, dato a dato, para ver cuáles son las siguientes medidas a adoptar para hacer frente a esa inflación? ¿Cómo lo valora? Bueno, yo creo que ya tenemos bastante tiempo, bastantes meses de lucha contra la inflación como para poder reflexionar de una forma un poco más serena. Yo creo que hemos de recordar que al final las decisiones de política monetaria se aproximan a corto plazo por la famosa regla de Taylor, que funciona bien como explicativa de lo que hacen los principales bancos centrales, según la regla de Taylor, como es bien sabido. Cuando aumenta la inflación, pues los bancos centrales dan una vuelta de tuerca hacia arriba los tipos de interés, y cuando la actividad económica va mal, pues suavizan un poco. Pero yo creo que a medio plazo, y el último informe del mes pasado del Fondo Monetario Internacional insistía en este tema, a medio y largo plazo, largo plazo ya es demasiado largo para los tiempos que corren, pero a medio plazo yo creo que lo relevante para evaluar la política monetaria es buscar cuáles son los tipos de interés reales, descontada la inflación a medio plazo, y compararlos con los llamados tipos de interés neutrales o naturales. Llamó la atención que en el último informe de perspectivas del Fondo Monetario Internacional, el famoso World Economic Outlook, tiene un primer capítulo de predicciones, de proyecciones, que es el que mediáticamente genera más atención, pero luego se incluyen unos capítulos monográficos. Y el capítulo monográfico más importante de la última edición, del mes pasado, aún no hace un mes, pues se dedicaba precisamente al cálculo, a la estimación en los tiempos actuales de los tipos de interés llamados neutrales o naturales, los teóricos tipos de interés de equilibrio, los que no serían ni expansivos ni contractivos. ¿Por qué? Porque este es el punto de partida para calcular, como acabo de decir, si la política monetaria está siendo restrictiva o está siendo expansiva. ¿Cuál es un poco el criterio? ¿Y por qué es importante el dato que saldrá dentro de unas horas sobre la inflación subyacente en Estados Unidos? Porque la bonita teoría, luego la aplicación concreta es más complicada, pero la bonita teoría dice que el tipo de interés que deberían fijar las autoridades monetarias sería el tipo de interés neutral o natural más la inflación esperada a medio plazo. Por eso, en función de los datos que salgan hoy dentro de un par de horas sobre la inflación subyacente, que es la que mejor mide las tendencias, la inercia, la tendencia más difícil de alterar a medio plazo, pues esto podrá incidir sobre las decisiones de política monetaria. Para que se entienda mejor, si entendemos o aceptamos, que no hay acuerdo, pero bueno, si aceptamos a efectos estrictamente ilustrativos que el tipo de interés neutral o natural para las economías occidentales está en torno al 1%, y la inflación podemos estimar a medio plazo, hoy saldrá más del 4%, saldrá en torno al 5%, pero en fin, que a medio plazo la lucha contra la inflación va teniendo éxito y la reconduce para finales de 2024 al entorno del 4%, pues los tipos de interés a aplicar por la autoridad monetaria deberían estar en el entorno del 5%. Que es más o menos lo que tiene Estados Unidos o lo que tendrá después de la próxima subida. En Europa estamos todavía un poquito por debajo de esto, en Inglaterra están infinitamente por debajo, por eso con toda seguridad mañana el Banco de Inglaterra subirá los tipos de interés, pero lo que yo sugiero es un poco a partir de ahora evaluar las decisiones de política monetaria con este criterio, calcular el tipo de interés real, qué hacen los bancos centrales con su tipo de interés, el que fijan, el que sale de los medios, descontarles la inflación esperada a medio plazo, aproximada por la evolución tendencial de la subyacente, y compararla con este tipo de interés natural o neutral, que está en torno al 0,5, al 1%, algunos dicen que puede entrar en negativo, pero bueno, yo creo que
0,5 o 1% sería la referencia ponderada. Por eso es importante lo que salga hoy el dato de inflación subyacente para estimar esta inflación proyectada a medio plazo, que hay que descontar de los tipos de interés que fija la autoridad monetaria para ver si se sitúa por encima o por debajo de este tipo de interés neutral o natural. Ya sé que queda un poco teórico, queda un poco esotérico, pero creo que ya tenemos experiencia suficiente de bastantes meses para adecuarnos a un esquema mental, a este esquema analítico que nos permite interpretar las decisiones de política monetaria con un marco que quizás hasta ahora con las urgencias no le hemos dado suficiente importancia. Juan, profesor, estaba señalando cómo hay que evaluar, ¿no?, mirando además los tipos reales con la inflación para ver lo que está siendo el impacto de la política monetaria, pero lo que de momento parece claro y fehaciente es que la lucha contra la subyacente, igual que la subida de tipos sí está afectando al IPC general, la propia Snabel dentro del Banco Central Europeo ha dicho que parece que no es la respuesta para atajar la inflación subyacente. De hecho, acabamos de asistir a cómo ha sido esa evolución sobre el precio de los alimentos hasta llegar a este periodo. Entonces, mirando a esos movimientos, a esa respuesta para atajar los precios, y en un momento en el que también se pone sobre la mesa lo de que también nos vamos a tener que acostumbrar a un nivel de inflación que hasta ahora no estaba instalada desde hacía mucho tiempo. ¿Cómo va a ser esa lucha y de qué manera se puede atajar? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta, por un lado, que la política monetaria es la principal arma que tenemos para luchar contra la inflación, pero no es un arma omnipotente. Esto se ha repetido hasta la saciedad, sobre todo aquí en Europa, en que hay elementos por el lado de la oferta, elementos de costes energéticos, alimentarios, que están un poco fuera directamente del control de la política monetaria. Como dijo un famoso analista de los mercados financieros, los bancos centrales pueden añadir o detraer liquidez, pero los bancos centrales no pueden aflorar más o menos petróleo, ni pueden hacer que las cosechas de cereales sean más o menos abundantes. Esto siempre hay que recordarlo. Por tanto, es una primera consideración siempre a tener en cuenta. Los bancos centrales son importantes, pero no son omnipotentes, sobre todo cuando hay componentes inflacionistas por el lado de la oferta, como es el caso quizás más de Europa que de Estados Unidos. Otro elemento importante es, por tanto, que las políticas macroeconómicas tradicionales, especialmente la monetaria, necesitan el acompañamiento de otro tipo de medidas. Por ejemplo, por decir cosas, quizás algunas se podrán parecer desagradables, a veces la política fiscal excesivamente expansiva va en contra de la política monetaria. Cuando se quieren combatir los efectos de la inflación, en ocasiones sobre determinados colectivos, a veces si se aplican medidas expansivas generalistas, como las que últimamente pues muchas veces oímos anuncios, esto dificulta la lucha contra la inflación. Se podrían conseguir los objetivos sociales con políticas más específicas, con menos coste fiscal. Y luego está el tema de las reformas estructurales para garantizar la eficiencia en el funcionamiento de los mercados, que es algo que aquí los europeos repetimos desde hace décadas, pero que operativamente nos está costando implementar. Por tanto, pues, ¿cómo afrontar la inflación? La política monetaria tiene que hacer su papel, lo tiene que seguir haciendo, guste o no guste. En este momento, si descontamos la tasa de inflación, los tipos de interés que aplica el Banco Central Europeo están en negativo, los tipos de interés reales, descontando la inflación, están todavía en negativo, y esto no es combatir la inflación de forma seria. Y luego pues también es necesario insistir en este último punto. La política monetaria es importante, pero no es omnipotente. Las demás políticas deben remar en el mismo sentido y no a la contra, como a veces parece. Pues muchísimas gracias, sobre todo por además haber sido tan didáctico. Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Ha sido un placer una vez más. Feliz jornada, felices clases. Igualmente. Y nosotros en este punto vamos a hablar de sostenibilidad.